Rita llegó a la gala del Hotel Metropolitan con ese aire de superioridad que lucía como una armadura. Cuando vio a una mujer con ropa sencilla sirviendo agua a los invitados, no lo pensó dos veces. La gente como tú debería saber cuál es su lugar. La humillación fue pública y cruel. Lo que Rita no sabía era que acababa de atacar a la persona equivocada, porque en pocos minutos toda la verdad sobre quién era realmente esa mujer la haría temblar de vergüenza. Rita Mendonza atravesó el vestíbulo del Hotel Metropolitan como si fuera la dueña del lugar. Sus costosas joyas reflejaban las luces doradas de la lámpara de cristal y cada paso que daba con sus zapatos de diseño transmitía una confianza absoluta. El evento benéfico de esa noche prometía ser el más exclusivo de la temporada, ya que reunía solo a los miembros más selectos de la sociedad local. Propietaria de la agencia de publicidad Estrella Dourada, Rita había construido un imperio basado en poderosas conexiones y estrategias implacables. Para ella, los eventos sociales no eran divertidos. Eran campos de batalla, donde se forjaban y destruían reputaciones. Y esa noche, rodeada de la élite, se sentía invencible. El salón principal estaba impecablemente decorado, con arreglos florales que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Elegantes mesas ocupaban el espacio y un escenario esperaba los discursos de la noche. Rita observaba todo con ojo crítico, evaluando cada detalle como si se tratara de una auditoría social. Querida Rita, Mónica Ferreira apareció a su lado, mostrando una sonrisa estudiada. ¡Qué evento tan maravilloso! Parece que toda nuestra clase ha venido. Obviamente, Mónica, respondió Rita, ajustándose una pulsera. Eventos como este son imprescindibles para quienes tienen posición social, aunque yo siempre me preocupo por la calidad de los invitados. Mientras las copas de champán circulaban entre los presentes, Rita notó un movimiento que le causó una incomodidad inmediata. Una mujer de mediana edad, vestida de forma sencilla y discreta, caminaba entre las mesas llevando una bandeja con vasos de agua. Sus gestos eran amables, su sonrisa genuina, pero para Rita, esa presencia representaba todo lo que estaba mal en la organización del evento. ¡Qué falta de clase!, susurró Rita a Mónica, gesticulando discretamente. Mezclar a los empleados con los invitados de esta manera. Alguien debería enseñarles a estas personas el protocolo social. La mujer se acercó lentamente, ofreciendo agua fresca a quien la quisiera. Llevaba el pelo recogido de forma sencilla y calzaba unos zapatos prácticos que contrastaban con los glamurosos tacones de las demás mujeres presentes. Para Rita, era como si alguien hubiera manchado una obra de arte perfecta. «Buenas noches, señoras», dijo la mujer en voz baja al llegar a la mesa de Rita. «¿Les apetece un poco de agua?». Rita la miró de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. Cada detalle confirmaba sus sospechas. Ropa barata, accesorios inexistentes, un comportamiento excesivamente humilde. Era exactamente el tipo de persona que Rita creía que no encajaba en ese entorno. «No, gracias», respondió Rita secamente. «Y, para ser sincera, creo que es bastante inapropiado que el personal se mezcle así entre los invitados. Hay un protocolo que seguir». La mujer mantuvo la sonrisa, pero Rita notó una ligera vacilación en sus ojos. «Pido disculpas si causo alguna vergüenza. Mi intención era simplemente garantizar la comodidad de todos». «¿Comodidad?», Rita se rió a carcajadas, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. «¿Sabes lo que realmente me haría sentir cómoda? Que personas como tú entendieran claramente cuál es su lugar aquí». La incomodidad fue instantánea. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, las caras se volvieron para observar la escena y un tenso silencio se apoderó de esa parte de la sala. La mujer mantuvo la calma, pero Rita sintió la adrenalina de la victoria corriendo por sus venas. Honestamente, Rita continuó alzando deliberadamente la voz. «Pagué una fortuna por mi invitación a este evento benéfico. Nunca imaginé que tendría que lidiar con situaciones embarazosas como esta». Mónica intentó intervenir con un discreto toque en el brazo. «Rita, quizá no sea necesario». «Por supuesto que es necesario, Mónica», interrumpió Rita, ahora completamente dominada por su propia indignación. «Alguien aquí tiene que tener el valor de decir la verdad. Esta persona nos está causando incomodidad a todos».
La mujer respiró hondo, claramente dolida, pero manteniendo una dignidad impresionante. Señora, si me permite explicarle la situación. ¿Explicar qué exactamente? Interrumpió Ita bruscamente. ¿Qué clase de estrategia desesperada es esta? Intentar infiltrarse en eventos de la alta sociedad fingiendo trabajar aquí. Más gente comenzó a acercarse, formando un pequeño círculo de espectadores. Rita se sentía como una heroína, defendiendo el orden social, exponiendo a una intrusa que se había atrevido a desafiar las reglas no escritas de la élite. Presten atención, Rita, anunció a la creciente audiencia, gesticulando dramáticamente. Vean hasta dónde llegan algunas personas. Probablemente vinieron de algún lugar lejano y pensaron que simplemente podrían mezclarse con nosotros. La humillación fue pública y cruel. La mujer bajó la cabeza por un momento, claramente conmocionada por las palabras venenosas, pero cuando la levantó de nuevo, sus ojos aún conservaban una serenidad que desconcertó a Rita. Por favor, señora, intentó de nuevo, con voz suave pero firme. Si me permite aclararlo, no voy a permitir nada en absoluto, estalló Rita, sintiéndose poderosa ante el público atento. ¿Seguridad? ¿Dónde está la seguridad de este hotel? Tenemos aquí una situación que hay que resolver inmediatamente. Fue en ese momento crítico cuando Roberto Silva emergió de entre la multitud, corriendo hacia el grupo con una expresión de pánico absoluto en el rostro. Como organizador del evento y director de la Fundación Hope, había observado cómo se desarrollaba la escena y ahora llegaba desesperado para contener el desastre. «Rita, por el amor de Dios, detén esto», gritó sin aliento, abriéndose paso entre los espectadores. «Roberto, qué alivio», exclamó Rita triunfalmente. «Por fin aparece alguien responsable. Esta mujer se ha infiltrado en tu evento. Tienes que tomar medidas serias e inmediatas». Roberto miró a la mujer humillada con una mezcla de horror y desesperación absoluta. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Rita, ¿no entiendes la situación?», comenzó a decir con voz quebrada. «Es obvio que se trata de una intrusa». Rita lo interrumpió con autoridad. «Y exijo que te saquen de aquí en este mismo instante, Rita, por todos los santos». «Escucha lo que intento decirte», suplicó Roberto, con el sudor empezando a brotar en su frente. «Es Conceição Bernardes». El nombre resonó entre el círculo de espectadores como una explosión silenciosa. Pero Rita permaneció momentáneamente confundida, sin establecer la conexión inmediata. «¿Y qué? Nunca he oído hablar de ninguna Conceição», respondió con desdén, sacudiendo la cabeza. «El nombre no me dice nada, Conceição Bernardes», repitió Roberto, con la voz ahora temblando incontrolablemente. «Propietaria del Hotel Metropolitano y presidenta fundadora de la Fundación Esperanza. Es la anfitriona de esta noche». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Rita sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su corazón latía violentamente y por un momento todo el mundo pareció girar a cámara lenta. Volvió a mirar a la mujer a la que había atacado tan brutalmente y empezaron a surgir detalles que había ignorado por completo. La postura naturalmente elegante, la mirada serena pero profundamente inteligente, la forma respetuosa en que el personal del hotel se dirigía a ella. Esto es completamente imposible. Rita tartamudeó, sintiendo que sus piernas se debilitaban peligrosamente. «Señora Rita», dijo Conceição por primera vez, dirigiéndose a ella directamente, con la misma voz suave de antes. «Estaba circulando entre los invitados porque esta ha sido mi tradición personal durante muchos años. Me propongo conocer personalmente a todas las personas generosas que están dispuestas a apoyar nuestra causa benéfica». Rita se dio cuenta con creciente horror de que varias personas estaban grabando discretamente la escena con sus teléfonos móviles. La humillación devastadora que había intentado infligir a Conceição se volvió ahora contra ella con una fuerza multiplicada. Conceição organiza este evento benéfico cada año. Roberto seguía claramente nervioso e intentó restarle importancia a la situación. «Ella dona todos los beneficios operativos del hotel de esta noche a la caridad.
Es reconocida como una de las mayores filántropas de nuestra ciudad y, sin duda, una de las mujeres más respetadas y admiradas de nuestro círculo social, añadió Mónica, ahora visiblemente avergonzada de estar asociada con el comportamiento de Rita. Rita intentó desesperadamente hablar, pero descubrió que las palabras simplemente no le salían de la garganta. Conceição se acercó a ella con la misma serenidad de antes, pero ahora Rita podía ver claramente el dolor genuino y profundo en sus ojos amables. La señora Rita Conceição dijo con una suavidad que hacía que todo fuera aún más doloroso. Trabajé durante años como empleada doméstica para ahorrar y comprar este hotel. Empecé mi andadura limpiando habitaciones y sirviendo mesas. Nunca he olvidado de dónde vengo y por eso me esfuerzo por tratar a cada persona con dignidad y respeto. Cada palabra de Conceição golpeaba a Rita como una puñalada emocional. Ella había atacado brutalmente los valores fundamentales que la propia Conceição representaba: humildad genuina, trabajo honesto y compasión por los demás. Realmente no lo sabía, logró murmurar Rita débilmente, mientras las lágrimas de desesperación comenzaban a formarse en sus ojos. No lo sabía porque elegí no saberlo, respondió Conceição con profunda tristeza en su voz. Me juzgó exclusivamente por mi ropa sencilla, por mi apariencia modesta, sin tomarse la molestia de conocer mi historia o mi corazón. Roberto hizo un intento desesperado por mitigar el desastre. Conceição, estoy absolutamente seguro de que solo fue un terrible malentendido. No fue un malentendido, Roberto. Conceição lo interrumpió suavemente, sacudiendo la cabeza con tristeza. Fue prejuicio en su forma más pura y dolorosa. Y esto me entristece profundamente, porque acontecimientos como este existen precisamente para unir a las personas por causas más importantes que nosotros mismos. En ese momento crucial, Antonio Bernardes, hijo de Conceição y vicepresidente ejecutivo de la cadena hotelera, se acercó rápidamente al grupo tras ser informado de la situación por un empleado preocupado. «Mamá, ¿va todo bien? ¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con evidente preocupación, tocando el brazo de Conceição de forma protectora. «Estoy bien, hijo mío, solo un poco decepcionada con la naturaleza humana», respondió ella suavemente, acariciándole la mano con ternura maternal. Ita se dio cuenta, con creciente horror, de que la situación estaba empeorando exponencialmente. No solo había humillado brutalmente a la propietaria del hotel, sino que lo había hecho delante de su familia, convirtiendo un momento privado de caridad en un espectáculo público de crueldad. Antonio, Roberto intentó explicar nerviosamente. Hubo un pequeño desacuerdo entre los pequeños. Una voz femenina cortó la explicación como una navaja. Era Patricia Nogueira, una reconocida periodista social y columnista del principal periódico de la ciudad. Lo grabé todo. Esta ha sido una de las muestras más crueles de prejuicio de clase que he presenciado en décadas de cubrir la sociedad. Rita sintió que, literalmente, iba a desmayarse allí mismo. Patricia era famosa por sus devastadoras columnas sociales sobre el mal comportamiento de la élite, y su pluma era capaz de destruir reputaciones construidas durante décadas. «Por favor, se lo ruego», logró decir Rita desesperadamente. «No publique nada sobre esto. Fue un terrible error, un malentendido catastrófico. Fue mucho más profundo que un simple error». Patricia respondió con una frialdad cortante. Fue una revelación cristalina de su verdadero carácter y sus valores más íntimos. Conceição levantó suavemente la mano, pidiendo a todos un respetuoso silencio. «Patricia, por favor, considérelo con cuidado. Todos nosotros, los seres humanos, merecemos oportunidades para aprender, crecer y convertirnos en mejores personas». La absoluta magnanimidad de Conceição hizo que la situación fuera aún más insoportablemente dolorosa para Rita. La mujer a la que había atacado tan cruelmente ahora intentaba generosamente protegerla de las devastadoras consecuencias de sus propios actos. La señora Rita Conceição se dirigió a ella por última vez. «Espero sinceramente que esta noche le enseñe algo valioso y duradero sobre los peligros de los juicios precipitados. Las personas son invariablemente mucho más complejas y valiosas de lo que parecen a simple vista». Rita observó, completamente paralizada,
Cómo Conceizón se alejaba con dignidad inquebrantable, seguida respetuosamente por su hijo y Roberto. El grupo de espectadores comenzó a dispersarse lentamente, pero las miradas severas y los susurros condenatorios continuaron resonando a su alrededor. Mónica se acercó a ella con una expresión de profunda vergüenza. Rita, realmente tengo que irme ahora. Lo que había ocurrido allí era absolutamente inaceptable e imperdonable. Uno por uno, sistemáticamente, las personas que Rita siempre había considerado sus amigos más cercanos se alejaron deliberadamente, dejándola completamente sola en medio del lujoso salón de baile, que ahora se sentía hostil, frío y acusador. Rita se dio cuenta, con devastadora claridad, de que su vida social acababa de derrumbarse por completo ante sus ojos. Pero lo que más la atormentaba no eran las inevitables consecuencias para su carrera o su reputación social. Era la imagen indeleble del dolor genuino y profundo en los amables ojos de Conceizón. Una mujer extraordinaria que dedicó toda su vida a ayudar a los demás y que había sido cruelmente atacada en el momento en que era más vulnerable y generosa. En esa noche transformadora, Rita aprendería la lección más amarga de su vida, que las peores humillaciones son inevitablemente las que nosotros mismos creamos y construimos, y que algunas lecciones llegan trágicamente demasiado tarde para evitar la destrucción total que causamos con nuestras propias manos. Rita se despertó a la mañana siguiente con una extraña sensación en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Durante unos benditos segundos, su mente aún no había procesado del todo los acontecimientos de la noche anterior. Pero cuando la realidad volvió con toda su fuerza, se sintió como si la hubiera atropellado un camión a toda velocidad. El móvil junto a la cama mostraba docenas de mensajes sin leer. Con manos temblorosas, Rita comenzó a abrirlos uno por uno, y cada notificación era peor que la anterior. Los videos de la humillación infligida a Conceizón se estaban difundiendo por las redes sociales como la pólvora. Los comentarios eran devastadores. La tachaban de arrogante, prejuiciosa y cruel. ¿Cómo puede alguien ser tan inhumano? Leí un comentario que tenía miles de me gusta. Esta mujer es un ejemplo de todo lo que está mal en nuestra sociedad, decía otro. Rita sintió cada palabra como una puñalada, pero sabía que se las merecía todas. Su teléfono sonó y el nombre que apareció en la pantalla le hizo saltar el corazón. Joaquín Santana, su mayor cliente en la agencia Estrella Dourada. Con las manos temblorosas, respondió. Rita. La voz de Joaquín era fría como el hielo. Acabo de ver los vídeos que están circulando. ¿Es esto real? ¿De verdad trataste así a Conceizón Bernardes? Joaquín, por favor, déjame explicarte, suplicó Rita con la voz quebrada. Fue un terrible malentendido. No sabía quién era. Eso lo justifica todo. El hecho de que no supieras quién era justifica la crueldad. Joaquín la interrumpió. Rita, nuestra empresa no puede asociarse con este tipo de comportamiento. Voy a cancelar nuestro contrato inmediatamente. La llamada terminó abruptamente, dejando a Rita mirando el teléfono en estado de shock. Joaquín representaba el 40% de los ingresos de su agencia. No, su empresa estaba seriamente amenazada. Antes de que pudiera asimilar completamente la pérdida, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Fernanda Costa, otra clienta importante. Rita, espero que tengas una buena explicación para lo que vi anoche, dijo Fernanda sin preámbulos. Mi empresa valora la diversidad y el respeto. No puedo seguir asociándome con alguien que muestra tal falta de carácter. Una tras otra, las llamadas continuaron llegando. Clientes cancelando contratos, proveedores cuestionando asociaciones, incluso empleados de su propia agencia llamando para renunciar. En cuestión de horas, Rita vio cómo su imperio profesional se desmoronaba como un castillo de naipes. Marina, su asistente durante 5 años, llegó a la oficina con los ojos enrojecidos y una carta en la mano. Marina, me alegro mucho de que hayas venido, dijo Rita con un alivio desesperado. Necesito tu ayuda para controlar esta situación. Quizás podamos hacer una campaña para reparar nuestra imagen. Lo siento, Rita, la interrumpió Marina, mostrándole la carta. Renuncio.
No puedo seguir trabajando para alguien que hace lo que tú hiciste. Marina, no lo entiendes. Fue un error. Puedo cambiar. Puedo redimirme. 5 años, Rita. 5 años trabajé para ti. Y todo este tiempo vi cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores, al personal de limpieza, a los repartidores, a los camareros. Lo de ayer no fue un error, fue lo que realmente eres. Las palabras de Marina resonaron en la oficina vacía después de que ella se marchara. Rita se sentó en su sillón ejecutivo, rodeada del lujo que tanto había valorado, pero sintiéndose completamente sola y perdida. Los días pasaron en una tortuosa secuencia de consecuencias. La columna social de Patricia Nogueira había aparecido en el periódico con el título Devastador, el verdadero rostro de la élite, cuando la arrogancia revela el carácter. El artículo detallaba no solo el incidente con Conceição, sino también otros episodios de comportamiento cuestionable de Rita a lo largo de los años. La agencia Estrella Dourada, que había tardado 15 años en construir, estaba al borde de la quiebra. Rita se vio obligada a despedir a la mayoría de sus empleados restantes y a empezar a vender equipos para pagar sus deudas. Cada día traía una nueva humillación, una nueva pérdida. Fue durante una de esas tardes sombrías cuando Rita decidió hacer algo que nunca había imaginado: buscar información sobre Conceição Bernardes. Quizás comprender mejor a la mujer a la que había atacado le ayudaría a darse cuenta de la magnitud de su error. Lo que descubrió la dejó aún más devastada. Conceição no solo era una empresaria de éxito, sino también una auténtica heroína social. Viejos artículos de periódico revelaban su extraordinaria historia. Orfan desde la infancia. Había crecido en refugios, trabajado como criada desde que era adolescente para mantenerse y ahorrado poco a poco cada centavo para hacer realidad su sueño de tener su propio negocio. Rita leyó con lágrimas en los ojos cómo Conceição había comprado el Hotel Metropolitan cuando estaba en bancarrota, salvando más de 100 puestos de trabajo. Cómo había transformado el establecimiento no solo en un éxito comercial, sino en una plataforma para causas sociales. Cada año donaba millones a organizaciones benéficas, especialmente a aquellas que ayudaban a niños huérfanos, como ella lo había sido. ¿Cómo pude estar tan ciega?, murmuró Rita para sí misma, leyendo sobre los premios humanitarios que Conceição había recibido. ¿Cómo pude atacar a alguien tan bueno? En ese momento de profunda reflexión, sonó su teléfono. Era un número desconocido y Rita dudó antes de contestar. «Hola, Rita Mendonça», preguntó una voz masculina. «Me llamo Gabriel Oliveira, soy periodista de investigación y me gustaría hablar con usted sobre el incidente del Hotel Metropolitano». Rita sintió un nudo en el estómago. «No tengo nada que decir. De hecho, creo que sí. Estoy escribiendo un artículo sobre segundas oportunidades y redención. He oído que está pasando por un momento difícil». «¿Difícil?». Rita se rió con amargura. «Mi vida se ha acabado. Lo he perdido todo. La empresa, los amigos, la reputación, y lo peor es que me merezco todas las consecuencias». «Es interesante que digas eso», observó Gabriel. «La mayoría de las personas en tu situación intentan justificarse o culpar a otros. Tú pareces sinceramente arrepentida». «¿Arrepentida? Ni siquiera empieza a describir lo que siento», confesó Rita, sorprendida por su propia honestidad. «Conceição Bernardes es una persona extraordinaria, y yo fui un monstruo con ella. ¿Qué tal si hablamos en persona? No prometo nada, pero tal vez tu historia pueda inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias actitudes». Rita accedió a reunirse con Gabriel al día siguiente. No tenía nada que perder, y una pequeña parte de ella esperaba que tal vez pudiera convertir su caída en algo útil para los demás. La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería del centro de la ciudad, lejos de los sofisticados lugares que Rita solía frecuentar. Gabriel era un hombre de mediana edad, de aspecto sencillo pero con una mirada penetrante. «Cuéntame lo que pasó esa noche», le pidió después de sentarse. Rita respiró hondo y comenzó a relatar los hechos, esta vez sin intentar justificarse ni minimizar sus acciones. Cada palabra era dolorosa, pero también liberadora de una manera extraña. «Lo que más me duele», dijo,
Ni siquiera son las consecuencias para mi vida. Es recordar la mirada en su rostro. Conceição estaba siendo generosa, tratando de que todos se sintieran bienvenidos. Y yo la ataqué precisamente por eso. Gabriel tomaba notas mientras escuchaba. ¿Por qué crees que reaccionaste así? Porque era una persona horrible. Rita respondió simplemente, pasé tanto tiempo construyendo barreras entre mí y las personas que consideraba inferiores que me olvidé de la humanidad básica. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? Rita miró por la ventana de la cafetería, observando a la gente corriente que vivía sus vidas sencillas pero dignas. Sinceramente, no lo sé. Sé que quiero cambiar, que necesito cambiar, pero no sé cómo compensar lo que hice. ¿Has intentado hablar con Conceição? ¿Cómo voy a hacerlo? Después de lo que hice, cualquier cosa que diga parecerá falsa o interesada. Gabriel cerró su cuaderno. Rita, ¿puedo contarte algo sobre Conceição que quizá no sepas? ¿Qué? Ella ha pasado por algo similar. Hace muchos años, cuando estaba empezando en el negocio hotelero, sufrió terribles humillaciones por parte de figuras de la alta sociedad. Lo sé porque escribí un artículo sobre su trayectoria hace años. Rita sintió una punzada en el corazón. Gente como yo, exactamente. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Conceição convirtió ese dolor en compasión. En lugar de amargarse, decidió que nunca haría sentir a otra persona como ella se sintió. Y yo hice exactamente lo contrario, murmuró Rita. Utilicé mi posición para hacer sentir pequeñas a otras personas. Pero aún tienes tiempo para cambiar esa narrativa, sugirió Gabriel. La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer el trabajo necesario? ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo real, no solo pedir perdón o hacer donaciones para quedar bien. Trabajo real, empezando desde cero, entendiendo cómo viven las personas a las que desprecias. Rita pensó durante un largo rato. La idea era aterradora, pero también tenía algo liberador. ¿Cómo sugieres que empiece? Conceição era empleada doméstica antes de convertirse en empresaria. ¿Qué tal si lo intentas? ¿Trabajar como empleada doméstica? ¿Comprender realmente lo que significa estar al otro lado? La sugerencia sorprendió a Rita. Ella, que siempre había tenido criadas, trabajaba como una. La idea era casi inconcebible. Sé que suena extremo, continuó Gabriel, pero si realmente quieres cambiar, necesitas comprender el mundo a través de los ojos de las personas a las que juzgabas. Rita salió de la cafetería con la cabeza dando vueltas. La sugerencia de Gabriel resonaba en su mente mientras caminaba por las calles, observando a los trabajadores a los que antes había pasado por alto. Limpiadores, guardias de seguridad, vendedores ambulantes, personas que trabajaban duro para sobrevivir, personas a las que siempre había ignorado o tratado con condescendencia. Esa noche, Rita tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Siempre. Cogió el teléfono y llamó a una agencia de empleo doméstico. Buenas noches, dijo cuando le respondieron. Me gustaría registrarme como empleada doméstica. Hubo una pausa de sorpresa al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora? ¿Puedo preguntarle por su experiencia previa? Ninguna. Rita respondió con sinceridad, pero estoy dispuesta a aprender. Mientras facilitaba su información, Rita sintió una mezcla de terror y esperanza. No sabía si podría sobrevivir en un mundo tan diferente al que conocía, pero sabía que tenía que intentarlo. Era la única manera de comprender realmente el daño que había causado y tal vez encontrar una forma de redimirse. Semanas más tarde, cuando recibió su primera oferta de trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia de clase media, Rita dudó solo un momento antes de aceptar. Era el comienzo de un viaje que pondría a prueba cada fibra de su ser, pero tal vez sería su única oportunidad de convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. La mujer arrogante que había humillado a Conceição Bernardes estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba la humildad, y este descubrimiento sería más transformador de lo que jamás hubiera imaginado. Rita miró fijamente el sencillo uniforme que yacía sobre la cama de su antigua y lujosa habitación y sintió náuseas. Durante 3 días, había intentado convencerse de que no necesitaba llegar a este extremo, de que podía encontrar otra salida,
cualquier otra salida. Pero la realidad era implacable. Su cuenta bancaria estaba casi vacía. El apartamento sería embargado en cuestión de semanas y no le quedaba nadie a quien recurrir en busca de ayuda. «Esto es ridículo», murmuró para sí misma por centésima vez. «He construido un imperio. Tengo un título en administración de empresas de la mejor universidad del país. No podía estar pensando en trabajar así, pero el teléfono había sonado esa mañana y la voz de Silvana, de la agencia de empleo doméstico, estaba ansiosa. «Rita, hay una vacante urgente. La familia Andrade necesita a alguien hoy mismo. Pagan bien y son gente respetable». Rita dudó unos segundos antes de aceptar. No tenía otra opción, pero seguía negándose a admitir que su vida había llegado a ese punto. La dirección la llevó a un barrio de clase media alta, lejos de los lujosos condominios donde solía frecuentar. La casa era hermosa, estaba bien cuidada, pero era infinitamente más sencilla que cualquier lugar en el que Rita hubiera vivido. Cuando tocó el timbre le temblaban tanto las manos que tuvo que entrelazar los dedos para ocultarlo. «Tú debes de ser Rita», dijo la mujer que abrió la puerta. Era Elena Andrade, una mujer de cabello gris con una sonrisa genuina. «Por favor, pasa. Me alegro de que hayas podido venir tan rápido». Rita entró en la casa e inmediatamente notó la gran diferencia entre ese entorno y su antigua vida. Muebles sencillos pero cómodos, decoración modesta, fotografías familiares en las paredes. Era un verdadero hogar, algo que su lujoso apartamento nunca había sido. Nuestra antigua empleada doméstica, la señora Lourdes, tuvo que viajar urgentemente para cuidar de su madre enferma, explicó Elena mientras la guiaba por la casa. «Estamos desesperados porque mi marido Alberto regresa esta noche de su viaje y la casa está hecha un desastre». Rita asintió con la cabeza, tratando de parecer interesada, pero por dentro seguía luchando contra la realidad. ¿Cuál sería exactamente mi función? ¿Limpieza general? ¿Organización? ¿Preparar la cena? Nada demasiado complicado. Elena respondió amablemente. «Silvana dijo que no tienes mucha experiencia, pero estoy dispuesta a enseñarte. He tenido otros trabajos antes», murmuró Rita, evitando dar detalles. «Supongo que todos tenemos nuestras historias». Elena sonrió con comprensión. «Lo importante es que ahora estás aquí, lista para trabajar». Las primeras horas fueron una auténtica pesadilla para Rita. Sus manos, acostumbradas solo a los teclados de ordenador y las copas de cristal, ahora temblaban mientras sostenía paños de limpieza y productos químicos. El fuerte olor de los detergentes le molestaba y descubrió músculos que ni siquiera sabía que existían. «No, Rita». Elena la corrigió pacientemente por quinta vez. «El paño debe estar bien escurrido, de lo contrario dejará marcas en el espejo». Rita suspiró frustrada. En su antigua vida ella daba órdenes. Ahora le enseñaban cómo limpiar correctamente un baño. La humillación era constante y aplastante. Durante el almuerzo, mientras comía un simple sándwich en la cocina, algo impensable en su vida anterior, Rita observó a Elena organizando papeles en la mesa del salón. «Perdona por entrometerme», dijo Rita. «¿A qué se dedica tu familia?» «Mi marido Alberto es contable en una empresa de eventos». Elena respondió. «Y yo soy la coordinadora de proyectos sociales de la Fundación Esperanza». El nombre impactó a Rita como un rayo. Fundación Esperanza, la misma organización que dirigía Roberto Silva, la misma en la que Conceizón Bernardes era presidenta. «¿Conoces a Conceizón Bernardes?», preguntó Rita, tratando de mantener la voz neutra. «Que sí la conozco. Es mi jefa y una de las personas más admirables que he conocido». Elena respondió con entusiasmo. «¿Por qué? ¿La conoces?». Rita sintió que se le helaba la sangre. Él trabajaría en la casa de una empleada de la mujer a la que había humillado públicamente. El universo parecía decidido a poner a prueba todos los límites de su resistencia. «Sí, he oído hablar de ella», mintió Rita, bajando la mirada. «Conceizão es increíble». Elena no se percató de la incomodidad de Rita. Creció en orfanatos, trabajó como criada y ahora dirige un imperio hotelero, pero nunca perdió su humildad. Trata a todo el mundo con el mismo respeto, desde el director general hasta el conserje.
Cada palabra era como una puñalada en la garganta de Rita. Elena describía exactamente las cualidades que ella nunca había poseído. De hecho, Elena añadió con naturalidad que la semana pasada le había ocurrido algo terrible. Una mujer horrible la humilló en público durante un evento benéfico. No puedo imaginar cómo alguien puede ser tan cruel. Ita casi se atraganta con su sándwich. ¿Qué pasó exactamente? Una empresaria arrogante atacó a Conceição pensando que era una empleada. La llamó intrusa. Dijo que no pertenecía a ese lugar. Imagínate a Conceição, que dedica toda su vida a ayudar a los demás. ¿Y qué le pasó a esta mujer? Preguntó Rita en voz apenas audible. Lo perdió todo, por lo que he oído. La empresa quebró, los amigos se alejaron. Conceição incluso intentó restarle importancia al incidente, porque ella es así de amable, pero el daño ya estaba hecho. Rita se levantó bruscamente de la mesa. Disculpen, necesito ir al baño. Encerrada en el baño de la casa de Elena, Rita se miró en el espejo que acababa de limpiar. El rostro que la miraba era el de una desconocida. Cabello despeinado, ropa sencilla, manos ásperas por los productos de limpieza. En pocos días se había convertido exactamente en el tipo de persona que solía ignorar. Pero peor que el cambio físico fue la toma de conciencia emocional. Elena hablaba de Conceição con tal admiración y afecto que Rita finalmente comprendió la verdadera magnitud de lo que había hecho. No solo había atacado a una mujer de negocios exitosa, había herido a una persona querida por cientos de empleados, protegida por una familia hotelera, respetada por toda la sociedad. Cuando regresó a la cocina, Elena estaba hablando por teléfono. Sí, Conceição, lo entiendo. Por supuesto, puedes contar conmigo. Nos vemos mañana. Rita fingió estar ocupada organizando los platos, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. Era Conceição. Elena explicó después de colgar. Mañana tendremos una reunión especial en la fundación sobre ese desagradable incidente. Quiere discutir cómo podemos convertir esta situación en algo positivo. ¿Transformarla cómo? Rita no pudo evitar preguntar. Conceição cree que incluso las peores situaciones pueden generar aprendizaje. ¿Estás pensando en crear una campaña sobre la empatía y el respeto entre las clases sociales? Típico de ella, convertir el dolor en un propósito. Rita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de haber sido cruelmente atacada, Conceição seguía buscando lo bueno en todo. El resto del día transcurrió en una neblina de autocrítica y arrepentimiento. Rita limpió, organizó y cocinó, realizando tareas que nunca imaginó hacer. Cada actividad era una lección de humildad forzada, pero también una ventana a un mundo que siempre había ignorado. Cuando Alberto llegó de su viaje, Rita observó discretamente la afectuosa interacción entre la pareja. Hablaron de su día, compartieron preocupaciones y demostraron un amor genuino que contrastaba fuertemente con la vida vacía que Rita siempre había llevado. Elena me dijo que hoy nos salvaste, le dijo Alberto a Rita con delicadeza. Muchas gracias por el trabajo. No ha sido nada, murmuró Rita, poco acostumbrada a la gratitud sincera. Doña Lourdes siempre dice que las tareas domésticas son un arte, continuó Alberto. Transformar una casa en un hogar confortable es un don especial. Rita nunca había pensado en las tareas domésticas como un arte o un don. Siempre las había considerado algo inferior, indigno de consideración. Otra revelación dolorosa sobre sus prejuicios profundamente arraigados. Esa noche, al regresar a su apartamento casi vacío, Rita se sentó en el suelo del salón, donde antes estaba su sofá de diseño. Le dolían las piernas, tenía las manos secas y olía a productos de limpieza, pero, por primera vez en semanas, sentía que había hecho algo útil. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel, el periodista. ¿Cómo ha ido el primer día? Rita escribió y borró varias respuestas antes de enviarlo. Más difícil de lo que imaginaba, más necesario. ¿Quieres hablar de ello? Hoy he descubierto algo, escribió Rita. La familia para la que trabajo conoce a Conceição. Hablan de ella con mucho cariño, con mucho respeto. Por fin entiendo a quién he atacado realmente. ¿Y cómo te sientes al saberlo?
Rita miró a su alrededor, a su apartamento en ruinas, luego a sus manos magulladas por el trabajo y por último a su reflejo en la pantalla oscura del televisor que recogerían al día siguiente. Siento que me merezco cada segundo de esto, escribió, pero también siento que tal vez, solo tal vez, esta sea mi oportunidad de convertirme en una persona mejor. A la mañana siguiente, Rita se despertó con dolor en todo el cuerpo. Todos los músculos protestaban contra los movimientos, recordándole que su cuerpo no estaba acostumbrado al trabajo físico, pero algo había cambiado durante la noche. La resistencia inicial estaba dando paso a una aceptación resignada, quizás incluso decidida. Mientras se preparaba para otro día en la casa de los Andrade, Rita se miró en el espejo e hizo una promesa en silencio. Aprenderé, comprenderé y quizás algún día pueda mirarme en el espejo sin sentir repugnancia. Pero lo que Rita no sabía era que Conceição había decidido visitar a Elena ese mismo día para discutir personalmente los planes de la campaña. En cuestión de horas, la mujer a la que había destruido públicamente se encontraría cara a cara con la víctima de su crueldad. Y esta vez sería Rita quien se encontraría en una posición vulnerable. Vestida con un uniforme de sirvienta, con las manos ásperas por el trabajo, descubriendo lo que realmente significaba estar al otro lado de la humillación social. El destino estaba a punto de completar su cruel, pero quizás necesario, círculo. Rita estaba de rodillas en el suelo del salón, fregando una mancha rebelde en la alfombra, cuando oyó a Elena contestar el teléfono en la cocina. La voz emocionada de su señora resonó por toda la casa. Conceição, qué sorpresa tan maravillosa. Por supuesto que puedes venir ahora. Tenía muchas ganas de hablar contigo en persona sobre la campaña. La sangre de Rita se heló al instante. El trapo de limpieza se le resbaló de las manos temblorosas cuando la realidad la golpeó como un tsunami. Conceição Bernardes iba a venir a esa casa, a la casa donde Rita trabajaba como criada. El destino había preparado el enfrentamiento más cruel posible. Rita, llamó Elena desde la cocina. Mi jefa vendrá aquí en una hora. ¿De verdad puedes limpiar la habitación? Quiero que todo esté perfecto. Por supuesto, señora Elena. Rita logró responder, pero su voz era ronca y temblorosa. Intentó levantarse y descubrió que sus piernas no le obedecían. La conmoción fue tan intensa que tuvo que apoyarse en el sofá para no desmayarse. 1 hora, 60 minutos para prepararse para el momento más humillante de su vida. Rita corrió al baño y se miró en el espejo. El pelo recogido en un sencillo moño, la cara sudorosa por el trabajo, las manos ásperas y enrojecidas por los productos químicos. Estaba irreconocible, igual que las personas a las que siempre había despreciado. No puedo estar aquí cuando ella llegue, murmuró Rita para sí misma, empezando a quitarse el uniforme. Inventaré una emergencia, me iré ahora mismo. Pero cuando empezó a cambiarse, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Su antigua vida se había desmoronado por completo. Este trabajo era lo único que le quedaba, y si huía ahora, perdería incluso eso. Estaba atrapada por el destino. Rita volvió a la habitación con las piernas temblorosas y siguió limpiando, pero cada movimiento era mecánico. Su mente daba vueltas desesperadamente, tratando de imaginar cómo reaccionaría Conceição al verla en esa situación. ¿Sería triunfo, desprecio o algo peor? Piedad. 40 minutos más tarde, Elena revisó la habitación por última vez. Rita, qué trabajo tan maravilloso. Todo está reluciente. Cuando llegue Conceição, ¿podrías servirle el café que he preparado? ¿Puedo hacerlo desde la cocina? Sugirió Rita desesperadamente. No quiero interrumpir tu reunión, ni hablar. Conceição siempre se asegura de saludar y dar las gracias a todos los empleados. Aprecia mucho a las personas que trabajan duro. Las palabras de Elena fueron como puñaladas. Rita sabía exactamente cómo se sentía Conceição. Trataba a los empleados con un respeto y una dignidad que ella misma nunca había mostrado. Sonó el timbre y Rita sintió como si su mundo se derrumbara. Elena fue a abrir la puerta y sus voces llegaron hasta la sala de estar. Querida Conceição, qué alegría tenerte aquí. Elena, gracias por darme la bienvenida a casa. Sé que es tu día libre.
Esa voz. Rita reconocería ese tono. Era la misma voz que había intentado explicar su presencia en el evento, que se había disculpado para aclarar la situación, que había mantenido su dignidad incluso bajo un cruel ataque. Ven, vamos al salón. Rita ha preparado un café especial para ti. Los pasos se acercaron y Rita se colocó estratégicamente de espaldas a la entrada, colocando las tazas en la mesa del salón con manos que temblaban violentamente. Quizás podría evitar que me reconocieran. Quizás podría marcharme discretamente. Rita, llamó Elena. Ven a conocer a mi jefa, Conceizón Bernardes. Rita respiró hondo y se giró lentamente. El momento pareció suceder a cámara lenta. Conceizón estaba de pie en la entrada de la sala, elegante como siempre, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Rita, su expresión cambió por completo. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Conceizón palideció. Sus ojos se agrandaron y por un momento se quedó completamente inmóvil. Elena, sintiendo la tensión repentina, miró confundida a las dos mujeres. ¿Se conocen?, preguntó Elena vacilante. Rita abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Conceizón, por su parte, mantuvo un tenso silencio, claramente procesando la imposible situación que se le presentaba. Conceizón, insistió Elena preocupada. ¿Va todo bien? Conceizón finalmente encontró su voz, pero sonó débil y temblorosa. Elena, ¿podemos hablar en privado un momento? Por supuesto, por supuesto. Rita, ¿nos disculpas? Rita prácticamente corrió a la cocina, pero dejó la puerta entreabierta. No pudo resistir la tentación de escuchar la conversación que definiría su destino. Elena, la voz de Conceizón estaba cargada de emoción. Esta Rita es ella. Es la mujer del evento. ¿A qué te refieres con la mujer del evento?, preguntó Elena confundida. ¿Qué mujer? La que me atacó en el hotel, la que me humilló públicamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rita podía imaginar la conmoción en el rostro de Elena. La misma Elena que había hablado de Conceizón con tanto cariño y que había recibido a Rita con tanta amabilidad. Eso es imposible, Elena dijo finalmente con voz temblorosa. Rita trabaja para mí. Es Rita Mendonza, antigua propietaria de la agencia Estrella Dourada. Conceizón terminó con suavidad y, al parecer, las consecuencias de sus actos la habían traído hasta allí. Rita escuchó cada palabra como si fueran sentencias de muerte. La amable Elena, que la había tratado con tanto respeto, ahora sabía exactamente quién era y lo que había hecho. Conceizón, yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho. Elena comenzó, claramente angustiada. Elena, no hiciste nada malo. Conceizón la interrumpió. No podía saberlo. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta situación? Rita no pudo soportarlo más. Salió de la cocina y volvió al salón, donde las dos mujeres la esperaban con expresiones completamente diferentes. Elena parecía conmocionada y confundida, mientras que Conceizón mantenía una serenidad forzada que no podía ocultar el dolor de sus ojos. Conceizón, dijo Rita, con la voz quebrada en la primera palabra. Sé que no tengo derecho a hablar, pero ¿qué necesito? Conceizón la interrumpió y por primera vez desde que se conocieron, había dureza en su voz. ¿Necesitas explicarte, justificarte o disculparte porque ahora estás en una posición vulnerable? Me lo merezco, dijo Rita. Las lágrimas comenzaron a brotar. Me merezco tu ira, tu desprecio, todo, pero por favor no castigues a Elena por no saber quién era yo. ¿Castigar a Elena?, repitió Conceizón, con incredulidad en su voz. Rita, todavía no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de castigar, se trata de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Elena se puso de pie, claramente incómoda. Quizás debería dejaros hablar a las dos. No, dijo Conceizón con firmeza. Elena, tienes derecho a saber con quién trabajas. Rita no es solo alguien que me ofendió. Ella representaba todo lo que está mal en nuestra sociedad. Los prejuicios, la arrogancia, la falta total de empatía. Todos y cada uno de ellos. Las palabras fueron como una bofetada para Rita,
pero sabía que eran ciertas. Durante semanas, continuó Conceição. Oí rumores sobre esa noche. El personal del hotel vino a decirme lo impactados que estaban. Gente que me conoce desde hace años expresó su indignación. No solo me atacaste a mí, atacaste todo por lo que trabajo. Lo sé, susurró Rita. Descubrí quién eres realmente. Tu historia, tu trabajo, tu generosidad. Eso lo empeora todo 1000 veces más. ¿Lo has descubierto? Conceição se rió con amargura. Rita, esto siempre ha estado al alcance de cualquiera que estuviera interesado en saberlo. El problema es que nunca te ha interesado conocer a las personas que considerabas inferiores. Helena observaba la confrontación en silencio, pero Rita podía ver cómo la decepción crecía en sus amables ojos. Conceição. Rita lo intentó de nuevo. Sé que no merezco el perdón. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero estoy intentando cambiar. Estoy aquí trabajando honestamente, intentando comprender. Intentando comprender qué. ¿Cómo es ser humillada? ¿Cómo es ser juzgada por las apariencias? Conceição se puso de pie, con la voz cargada de emoción contenida. Rita, tú estás experimentando una pequeña parte de lo que personas como yo vivimos cada día. Lo sé, y odio a la persona que eras. Rita estalló, liberando por fin toda la angustia reprimida. Odio cómo tratabas a la gente. Odio mi arrogancia. Odio haber causado dolor a alguien como tú. Entonces, ¿por qué te ha costado tanto darte cuenta? Preguntó Conceição, con la voz ligeramente quebrada. ¿Por qué has tenido que perderlo todo para desarrollar un mínimo de empatía? La pregunta resonó en la habitación como un disparo. Rita no tenía respuesta porque la verdad era indefendible. Helena, se dirigió Conceição a su empleada. No puedo decidir por ti, pero debes saber que trabajar con Rita significa trabajar con alguien que me causó una de las humillaciones más profundas de mi vida. Helena miró a las dos mujeres, claramente indecisa. Conceição, no sé qué hacer. Rita ha estado trabajando bien, pero ahora que lo sé, me voy. Rita dijo de repente, no causaré más problemas, Helena. Eres una persona maravillosa que no merece estar en medio de esto. Rita, espera. Conceição la llamó mientras se dirigía a la salida. Siéntate. Rita obedeció, confundida por el cambio en el tono de Conceição. ¿Quieres saber por qué estoy aquí hoy? Preguntó Conceição. He venido a hablar con Helena sobre una campaña educativa basada en lo que me hiciste. Una campaña sobre la empatía, el respeto y las consecuencias de los prejuicios. Rita bajó la cabeza avergonzada, pero entonces Conceição continuó. Estoy viendo algo que no esperaba. ¿De verdad has cambiado? ¿No es así? No estás fingiendo arrepentimiento. He cambiado, susurró Rita. O, al menos, estoy intentando cambiar desesperadamente. Conceição la observó durante un largo rato. Helena, ¿nos puedes dejar unos minutos? Helena asintió y salió de la habitación, dejando a las dos mujeres solas por primera vez desde aquella fatídica noche. Rita, dijo Conceição en voz baja, voy a hacerte una propuesta, pero primero necesito que lo entiendas. Esto no es perdón. El perdón hay que ganárselo, no se da. Rita asintió sin atreverse apenas a respirar. Quiero que te unas a mi campaña, quiero que cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste al punto de humillar a un desconocido? ¿Cómo lo perdiste todo? ¿Cómo estás aprendiendo a ser diferente? ¿Quieres que me exponga públicamente? Preguntó Rita incrédula. Quiero que tu experiencia sirva de lección para los demás. Que tu caída y tu intento de redención demuestren que las personas pueden cambiar, pero que las consecuencias de nuestros actos son reales. Rita sintió una mezcla de terror y esperanza. Era una oportunidad para convertir su tragedia en algo útil, pero eso significaría exponer su vergüenza ante todo el mundo. Si aceptas, continuó Conceição, puedes seguir trabajando para Helena, pero solo con una condición. Durante 6 meses, también serás voluntaria en la fundación, ayudando a personas en situaciones vulnerables. Acepto, dijo Rita inmediatamente. Aceptaré cualquier cosa. Piénsalo bien, Rita. Esto significa enfrentarte a las cámaras, a las entrevistas, al juicio público y admitir tus errores ante millones de personas.
Rita miró a los ojos de Conceição y vio algo que no esperaba. Una chispa de esperanza mezclada con cautela. Si esto puede ayudar a alguien a evitar cometer los mismos errores que yo cometí, cualquier humillación valdrá la pena. Conceição asintió lentamente. Entonces empezaremos la semana que viene. Pero Rita, entiende que esta es tu única oportunidad de redención. Si me decepcionas de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. Rita sabía que le estaban ofreciendo un regalo que no se merecía. La oportunidad de transformar su destrucción en reconstrucción, su caída en aprendizaje, pero también sabía que el camino que tenía por delante sería el más difícil de su vida. Rita pasó 3 noches consecutivas sin poder dormir, mirando el techo agrietado de su habitación casi vacía. La propuesta de Conceição resonaba en su mente como una pesadilla. Expóngase públicamente, admita sus errores ante millones de personas, convierta su vergüenza en un espectáculo nacional. No puedo hacerlo, murmuró a la oscuridad a las 3 de la madrugada. No puedo exponerme así. Ya lo he perdido todo. Tampoco puedo perder mi dignidad. Pero cuando sonó el despertador a las 5 de la mañana, se arrastró fuera de la cama. Había prometido seguir trabajando para Elena, y una promesa era una promesa, quizás la primera que realmente tenía intención de cumplir en toda su vida adulta. Las tareas domésticas estaban destruyendo sistemáticamente su cuerpo. Le dolía tanto la espalda que tenía que apoyarse en la pared para levantarse por la mañana. Tenía las rodillas permanentemente moradas de fregar suelos de baldosas y las manos como papel de lija por los productos químicos que las habían resecado. Todos sus músculos protestaban por la brutal rutina, pero Rita descubrió algo inquietante. Empezaba a encontrar una extraña paz en el dolor físico. Era como si cada punzada fuera una pequeña penitencia por los años de crueldad. «Buenos días, Rita». Elena la saludó cuando llegó a la casa de los Andrade. El tono era diferente desde la revelación, más formal, menos cálido. «Hoy vamos a limpiar el sótano por completo. Hay cajas muy pesadas de libros que hay que reorganizar». Rita se dio cuenta inmediatamente de que la estaban poniendo a prueba. Elena quería ver cuánto tiempo aguantaba, si realmente estaba dispuesta a sudar por el salario que recibía. «Por supuesto, señora Elena. ¿Dónde están las cajas?» El sótano estaba húmedo, mal iluminado y olía a moho acumulado. Rita pasó las siguientes 5 horas cargando cajas que pesaban más que cualquier cosa que hubiera levantado en su vida. Su columna vertebral gritaba de dolor con cada movimiento. El sudor le corría por los ojos, haciéndoles arder, y sentía que iba a vomitar por el esfuerzo extremo. «Dios mío», jadeó Rita, apoyándose contra la pared después de llevar la 20ª caja. «¿Cómo puede la gente hacer esto todos los días? ¿Cómo aguantó Conceição durante años?» Cuando finalmente subió del sótano, tambaleándose como una borracha, Elena la miró con una expresión indescifrable. «Rita, estás muy pálida, tienes que parar. ¿Puedo continuar?» Rita mintió, agarrándose a la barandilla para no caerme. «Solo necesito 1 minuto». «No, siéntate, voy a por agua y algo de comer». Rita se desplomó en una silla de la cocina, con todos los músculos del cuerpo temblando de agotamiento. Miró sus manos, que antes se cuidaba semanalmente y ahora tenían las uñas rotas, pequeños cortes y callos. Eran las manos de una trabajadora y por primera vez en su vida se sintió orgullosa de ellas. Elena regresó con agua helada y un sencillo sándwich. «Rita, ¿puedo hacerte una pregunta directa?» «Puedes. ¿Por qué haces esto realmente? Una mujer con tu nivel de estudios podría buscar otro tipo de trabajo. ¿Por qué elegiste el trabajo doméstico?» Rita bebió el agua lentamente, ordenando sus pensamientos. «Porque necesito comprender de primera mano lo que significa ser despreciada. Necesito sentir lo que Conceição sintió durante años, antes de montar tu propio negocio. Y eres capaz de entenderlo. Cada día aquí me hace sentir humilde y me enseña al mismo tiempo». Rita lo admitió con brutal honestidad. «Descubrí músculos que no sabía que existían. Siento un dolor que nunca imaginé posible. Pero también descubrí que el trabajo honesto tiene una dignidad que mi vida anterior nunca tuvo». Elena la sintió pensativa, mirando a Rita con renovada curiosidad.
Conceição llamó hoy temprano. ¿Quieres volver a hablar con ella? Esta tarde. El estómago de Rita se contrajo violentamente. ¿Qué dijo exactamente? Ha tomado una decisión sobre su propuesta, pero también ha dicho que no será una conversación fácil. Elena, no sé si estoy preparada para escuchar un rechazo. Rita. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Puedo darte un consejo basado en los 15 años que llevo conociendo a Conceição? Por supuesto, es la persona más justa que he conocido en mi vida. Si te está ofreciendo una segunda oportunidad, es porque crees sinceramente que te la mereces. Pero Conceição también es implacable cuando se trata de justicia. Si decide darte esta oportunidad, te exigirá todo. Esa tarde, Rita esperó a Conceição en la misma habitación donde se habían enfrentado por primera vez, pero ahora estaba aún más nerviosa, porque intuía que esa conversación definiría su futuro para siempre. Conceição llegó justo a tiempo, pero Rita notó algo diferente en su postura. Parecía cansada, como si el peso de la decisión sobre Rita le estuviera pasando factura emocionalmente. Dijo Conceição sentándose frente a él sin sonreír. He pasado semanas pensando en nuestra última conversación. Yo tampoco podía pensar en otra cosa. He llegado a una conclusión importante. No puedo tomar esta decisión solo. Rita sintió que se le helaba la sangre. ¿Así? Hay otras personas involucradas que se vieron afectadas por lo que hiciste. Mis empleados, Rita, las personas que trabajan en el hotel, que presenciaron cómo me agredías, que se indignaron y se sintieron heridas por tu crueldad. ¿Quieres que hable con ellos? Preguntó Rita, con la voz convertida en un susurro aterrado. Quiero que te enfrentes a cada una de las personas que presenciaron tu brutalidad, que mires a los ojos a los empleados a los que despreciaste y les expliques por qué mereces una segunda oportunidad. Conceição, eso es pedir demasiado. Rita se levantó agitada y empezó a dar vueltas por la habitación. No puedo exponerme de nuevo a esta humillación pública. Y fue en ese momento cuando algo en Conceição se rompió. ¡Humillación!, gritó, explotando con una furia que había contenido durante semanas. ¿Crees que esto es humillación? Rita, me destruiste delante de cientos de personas. Las lágrimas que Conceição había estado conteniendo finalmente brotaron. Me hiciste sentir como basura en mi propio evento. Me redujiste a nada delante de personas que me respetan. Rita se quedó paralizada, viendo a Conceição perder por completo la compostura por primera vez. ¿Sabes lo que es volver a casa después de ser atacada así? Continuó sollozando Conceição. ¿Sabes lo que es mirarte al espejo y preguntarte si realmente te ves tan inferior como me hiciste sentir a mí? Conceição, cállate y escucha. Conceição gritó con una intensidad que hizo retroceder a Rita. Lloré, Rita, lloré como una niña abandonada. Yo, que superé los orfanatos, que construí un imperio hotelero, que ayudo a cientos de familias. Lloré durante horas porque tus palabras me llevaron de vuelta a aquella niña huérfana que fue humillada por ser pobre. El dolor crudo en la voz de Conceição era insoportable de presenciar. ¿Sabes lo que hicieron mis empleados después de que tú me atacaste? Preguntó Conceição, secándose la cara con el dorso de la mano. Pasaron 2 días consolándome. 2 días. Personas que ganaban el salario mínimo se tomaron el tiempo para cuidar a su jefa emocionalmente herida. Ita también lloraba ahora, comprendiendo por fin el verdadero alcance del trauma que había causado. ¿Crees que puedes decidir que has cambiado y que mereces un perdón instantáneo? Preguntó Conceição, con la voz recuperando su tono normal, pero llena de dolor, como si unas semanas limpiando la casa compensaran años de prejuicios y crueldad. No, Rita, susurró. Sé que eso no compensa nada. Mis empleados me quieren como a una familia, Rita, y vieron cómo alguien a quien admiran era destrozado por alguien como tú. Así que, sí, te enfrentarás a ellos, los mirarás a los ojos y les explicarás cómo piensas reparar el daño irreparable que has causado. ¿Y si me rechazan por completo? Preguntó Rita, temblando. Entonces aceptarás ese rechazo como yo acepté tu crueldad, respondió Conceição con frialdad, y aprenderás que no todo en la vida se puede arreglar solo porque decidamos hacerlo, que queremos arreglarlo.
Conceizón se recompuso ligeramente y volvió a sentarse. Rita, no te ofrezco esto por bondad cristiana. Te lo ofrezco porque creo que las personas pueden cambiar. Pero el verdadero cambio tiene un alto precio. Cuesta orgullo, cuesta comodidad, cuesta la ilusión de que podemos controlar cómo nos ven los demás. ¿Cuándo sería esta reunión?, preguntó Rita vacilante. Mañana por la noche en el hotel, en la misma habitación donde me atacaste. El simbolismo era cruel y estaba perfectamente calculado. Rita volvería a la escena del crimen para afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Habrá prensa, cámaras?, preguntó Rita aterrorizada. No será completamente privado. Solo tú, yo y aproximadamente 30 empleados que presenciaron el ataque o se vieron afectados emocionalmente por él. Rita cerró los ojos, tratando de imaginar a 30 personas mirándola con ira, decepción y duro juicio. Era demasiado aterrador como para contemplarlo sin entrar en pánico. Conceizón, no sé si tengo suficiente valor. ¿Valor?, repitió Conceizón, pero ahora su voz había recuperado parte de su característico tono suave. Rita, el valor no es la ausencia de miedo. El valor es hacer lo que hay que hacer, a pesar del terror que sentimos. ¿Y si fracaso por completo? ¿Y si me odian? ¿Y si descubres que algunas heridas no se pueden curar solo con palabras bonitas? Concluyó Conceizón. Entonces aprenderás una de las lecciones más importantes de la existencia humana, que nuestras acciones tienen consecuencias permanentes e irreversibles. Rita abrió los ojos y miró directamente a Conceizón. ¿Crees que realmente puedo cambiar? Conceizón dudó visiblemente antes de responder, y Rita vio la lucha interna reflejada en sus ojos. Quiero creerlo desesperadamente, dijo finalmente Conceizón, con la voz ligeramente quebrada. Necesito creer que las personas pueden ser mejores que sus peores momentos. Pero la fe debe alimentarse con acciones concretas, Rita. Y mañana será su prueba definitiva. Esa noche, Rita no pudo comer ni un solo bocado de pan. Se sentó en el suelo de su apartamento casi vacío y escribió y reescribió obsesivamente lo que le diría al personal. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía pedir perdón por algo que tal vez fuera imperdonable? Su teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche. Era Gabriel, el periodista que se había convertido en una especie de asesor no oficial. Se había enterado de que Conceizón había programado una reunión con el personal. Le preguntó, ¿cómo estás manejando esto? Estoy aterrorizada, admitió Rita sin dudar. Gabriel, ¿y si es un fracaso total? ¿Y si me destruyen emocionalmente? Rita, ¿puedo compartir algo que he aprendido tras 20 años cubriendo historias de redención humana? Por favor, el fracaso solo ocurre cuando dejamos de intentarlo. Puede que mañana te rechacen, que te humillen más allá de lo imaginable, que te vayas sin un solo perdón. Pero si afrontas esta situación con total honestidad y vulnerabilidad genuina, ya habrás superado a la persona que eras antes. No lo entiendo. Rita, a quien conocía desde hacía meses, nunca tendría el valor de ponerse en una posición tan vulnerable. Nunca arriesgaría su orgullo para intentar reparar el daño que había causado. El simple hecho de que estés dispuesta a pasar por esta experiencia ya demuestra una transformación real y profunda. Por primera vez en días, Rita sintió que se encendía una pequeña chispa de esperanza. Gabriel, ¿crees que Conceizón podrá perdonarme completamente alguna vez? Rita, el perdón no tiene que ver con lo que mereces o no mereces, sino con lo que la persona herida decide libremente dar. Pero hay una cosa que puedo decirte con certeza. Conceizón no sería la mujer extraordinaria que es si no creyera en la posibilidad real de la redención humana. Después de colgar, Rita se acercó al espejo empañado del baño y se quedó mirando su reflejo. La mujer que la miraba era completamente irreconocible. Cabello sencillo y despeinado, rostro marcado por el agotamiento físico, manos ásperas y magulladas, postura naturalmente humilde. No quedaba nada de la ejecutiva arrogante que había atacado a Conceizón. Mañana, se dijo a sí misma, te enfrentarás a las consecuencias reales de quien eras. Y tal vez, solo tal vez, finalmente descubras en quién puedes convertirte.
Rita sabía que la reunión del día siguiente sería el momento más difícil y decisivo de toda su existencia, pero por primera vez desde que todo comenzó, sintió que una extraña determinación crecía dentro de ella. Fuera cual fuera el resultado, se enfrentaría a la verdad, por muy dolorosa y devastadora que fuera. Rita llegó al Hotel Metropolitano 2 horas antes de la hora prevista. Quería respirar el mismo fuego que había cometido el error más grave de su vida. Quería prepararse mentalmente para el juicio que le esperaba. El salón estaba dispuesto exactamente como lo recordaba, elegante, imponente, y ahora transformado en una sala de audiencias, donde sería juzgada por las personas a las que había perjudicado indirectamente. Conceição la encontró deambulando nerviosamente por los pasillos. Llegó temprano. Conceição la observó y Rita notó que ella también parecía tensa. No podía quedarme en casa esperando, admitió Rita. Conceição, antes de empezar, gracias por darme esta oportunidad, aunque no la merezco. Rita, esto no es una oportunidad. Es una oportunidad para que demuestres que el cambio real es posible. La diferencia es sutil, pero importante. A las 7 en punto, los empleados comenzaron a llegar. Rita los observaba discretamente a través de la puerta entreabierta. Eran personas de todas las edades, desde jóvenes recepcionistas hasta caballeros que habían trabajado en mantenimiento durante décadas. Todos los rostros mostraban una expresión de curiosidad mezclada con clara desconfianza. ¿Lista, Conceição?, preguntó, tocando el hombro de Rita. Nunca estaré lista para esto, pero aquí estoy. La sala se había dispuesto en círculo con sillas sencillas. Rita se sentó en la silla que le indicaron, sintiéndose como una acusada a la espera de la sentencia. 30 pares de ojos la observaban con distinta intensidad, algunos con curiosidad, otros con hostilidad manifiesta. Conceição se colocó en el centro y captó la atención de todos. Chicos, gracias por venir aquí después del trabajo. Sé que algunos se han sorprendido por mi invitación, pero me pareció esencial que conocieran a Rita Mendonça en persona. Un murmullo recorrió el grupo. Rita podía oír susurros que la hacían encogerse. Es ella, la bruja que atacó a nuestro jefe. Qué descaro venir aquí. Rita pidió hablar con vosotros. Conceição continuó explicando sus acciones y tal vez encontrar una forma de reparar el daño causado. Carlos, un fornido guardia de seguridad, levantó inmediatamente la mano. Dona Conceição, con el debido respeto, ¿por qué deberíamos escuchar a esta mujer? Todos vimos lo que le hizo. ¿Por qué, Carlos?, respondió Conceição con paciencia. Todos merecemos la oportunidad de explicarnos, incluso cuando cometemos errores imperdonables. Rita se puso de pie con las piernas visiblemente temblorosas, miró alrededor del círculo y encontró 30 pares de ojos fijos en ella. Algunos curiosos, muchos claramente hostiles. Me llamo Rita Mendonça, comenzó. Su voz era apenas audible. Y soy la persona que atacó a Conceição en este mismo lugar hace unas semanas. Habla más alto, gritó alguien desde el fondo. Si vas a humillarte, al menos deja que todos te escuchen. Rita respiró hondo y alzó la voz. No he venido aquí para humillarme ni para buscar compasión. He venido a confesar que era una persona cruel, prejuiciosa y despreciable, y que las consecuencias de mis actos me han llevado exactamente al lugar donde siempre debí estar. Marcia, una joven recepcionista, habló con sarcasmo. ¿Has perdido el dinero y ahora quieres que te compadezcamos? No quiero la compasión de nadie. Rita respondió con firmeza. Quiero que sepáis que me merezco cada segundo del sufrimiento por el que estoy pasando. Me lo merezco porque pasé años menospreciando a personas trabajadoras como ustedes como si fueran inferiores. ¿Y ahora somos iguales?, preguntó la señora Lourdes, una mujer que había trabajado en la limpieza durante 20 años. Su voz transmitía décadas de dolor acumulado. Rita la miró directamente. No, ustedes siempre han sido superiores a mí. Trabajan con dignidad, construyen familias honestas, respetan a otros seres humanos. Yo solo acumulé dinero pisoteando a quien fuera necesario. Entonces, ¿por qué le hiciste eso a nuestro jefe?, preguntó Carlos con dureza.
¿Porque me criaron creyendo que algunas personas valían más que otras? ¿Porque confundí el dinero con el valor humano? ¿Porque nunca me molesté en conocer la historia de nadie? ¿Y ahora lo haces?, preguntó Marcia. El escepticismo era evidente. Ahora trabajo como empleada doméstica, dijo Rita, provocando un silencio de sorpresa en la sala. Me levanto a las 5 de la mañana, limpio casas, cargo con pesos que me destrozan la espalda, me daño las manos con productos químicos y siento cada humillación que personas como ustedes soportan a diario. Pobre señora, murmuró alguien con ironía. No, dijo Rita con una firmeza inesperada, no sientan lástima por mí. Siéntanse enfadados, siéntanse disgustados, pero no compadecidos. Elegí ser cruel. Ahora estoy cosechando exactamente lo que sembré. Bruno, un joven camarero, se levantó. Señora Rita, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Tiene hijos? No. Tengo una hija de 3 años, dijo Bruno, con emoción en su voz, y cuando crezca, quiero que trabaje en lugares donde la respeten. No importa la función. ¿Puede garantizar que nunca volverá a tratar a nadie como trató a nuestro jefe? Rita miró a los ojos del joven padre y vio una preocupación genuina por el futuro de la niña. Bruno, no puedo garantizar que seré perfecta, pero puedo garantizar que esta experiencia me ha marcado tanto que nunca olvidaré lo que significa estar al otro lado de la humillación. Conceição, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Rita, diles lo que has descubierto sobre mí. Rita se volvió hacia Conceição y luego hacia los empleados. Descubrí que Conceição es todo lo que yo nunca fui. Creció en orfanatos, trabajó como criada, ahorró cada centavo para comprar este hotel y, en lugar de utilizar su éxito para vengarse de quienes la humillaron, lo utiliza para ayudar a los demás. ¿Cambia esto algo?, preguntó Carlos con dureza. Hace que mi crueldad sea 1000 veces peor, admitió Rita. Las lágrimas comenzaron a brotar. Atacé a una mujer que dedica su vida a ayudar a personas en situaciones vulnerables. Atacé a alguien que convirtió el dolor en un propósito. Roberto, del departamento de eventos, se levantó bruscamente. ¿Sabes lo que hizo Donna Conceição después del ataque? ¿Qué?, preguntó Rita confundida. Se encerró en el baño y lloró durante 2 horas, dijo Roberto. Su voz estaba llena de indignación. 2 horas, la mujer más fuerte que conocemos lloró por tus crueles palabras. El impacto fue como un golpe físico para Rita. No me lo imaginé. ¿Y sabes lo que hizo después de llorar?, continuó Roberto sin piedad. Volvió al evento y siguió sonriendo a los invitados. Siguió siendo amable con todos, porque así es ella, antepone el bienestar de los demás a su propio dolor. Rita ya no pudo contener las lágrimas. Conceição no se merecía nada de lo que hice. Nadie se lo merece y yo cargaré con esa culpa para siempre. La culpa no resuelve nada, dijo Dona Lourdes con dureza. ¿Qué vas a hacer para arreglarlo? Conceição me ofreció la oportunidad de participar en una campaña educativa. Rita explicó entre sollozos. Contar mi historia públicamente para mostrar las consecuencias de los prejuicios. Aceptaré ser humillada a nivel nacional si eso puede evitar que alguien cometa los mismos errores. Y después de eso, Marcia preguntó, entonces, ¿seguiré trabajando como empleada doméstica hasta que comprenda verdaderamente el valor del trabajo honesto? Seré voluntaria en la Fundación Conceição y dedicaré el resto de mi vida a intentar ser una persona mejor. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Los empleados intercambiaron miradas, claramente divididos sobre cómo responder. Finalmente, la señora Lourdes se levantó. Chica, te diré algo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero solo una. Si desperdicias esta oportunidad que te está dando nuestra jefa, no tendrás una tercera. Otros empleados comenzaron a hablar. Si realmente has cambiado, demuéstralo con acciones diarias, no con palabras bonitas. Nuestra jefa tiene un gran corazón. No la decepciones de nuevo. Las tareas domésticas son honorables cuando se realizan con dignidad. Espero que realmente aprendas esto. Rita tomó cada comentario como una bendición inesperada. No era un perdón total, pero era algo infinitamente valioso, una oportunidad condicional para demostrar su valía. Conceição cerró la reunión agradeciendo a todos su presencia y honestidad.
Cuando el último empleado se marchó, ella y Rita se quedaron solas en la sala donde todo había comenzado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Conceição en voz baja. Como si pudieras respirar por primera vez en semanas, respondió Rita con total honestidad. No me perdonaron, pero me dieron algo mejor, la oportunidad de merecer el perdón. Rita, tienes que entenderlo. Esta campaña será brutal. Serás juzgada públicamente, criticada en las redes sociales, tal vez incluso amenazada. ¿Estás absolutamente segura de que quieres pasar por esto? Conceição, si mi vergüenza puede evitar que una sola persona sea cruel con otra, cualquier humillación vale la pena. Conceição asintió lentamente. Entonces empezaremos la semana que viene. Semanas más tarde, la campaña Segunda Oportunidad se lanzó a nivel nacional. Rita ha participado en entrevistas televisivas, documentales y conferencias, contando su historia con dolorosa transparencia. El impacto fue enorme. Millones de personas la vieron, comentaron y juzgaron con dureza. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Además de las críticas devastadoras, llegaron mensajes de personas que se identificaban con ella. Yo también he juzgado a las personas por su apariencia y lo lamento. Tu historia me ha hecho cuestionar mis propios prejuicios. Gracias por tener el valor de admitir errores que muchos ocultan. Gabriel escribió un artículo de seguimiento titulado Cuando la caída se convierte en crecimiento, el viaje de Rita Mendonça. Elena se convirtió en una verdadera amiga. Has encontrado tu humanidad perdida. Dijo una tarde, es inspirador ser testigo. Marina, la antigua asistente, envió un mensaje después de ver una entrevista. Rita, todavía me duele recordar cómo tratabas a la gente, pero admiro tu valentía para cambiar públicamente. Y Conceição se convirtió en mucho más que la víctima que perdonó a su agresor. Se convirtió en mentora, amiga y prueba viviente de que las personas más extraordinarias son aquellas que transforman el dolor en un propósito mayor. En el primer aniversario de la campaña, Rita y Conceição se reunieron de nuevo en la misma sala donde todo comenzó, pero esta vez estaban una al lado de la otra como compañeras en una misión transformadora. ¿Sabes lo que finalmente aprendí?, dijo Rita, mirando alrededor de la sala decorada para otro evento benéfico. Dime que la persona más difícil de perdonar siempre somos nosotros mismos. Tú me perdonaste hace meses, pero yo todavía estoy aprendiendo a aceptar que puedo ser mejor y que eso es saludable. Conceição sonrió con sinceridad. Eso significa que el cambio fue real. La Rita de antes nunca habría cuestionado sus propias acciones. Conceição, ¿puedo hacerte la pregunta que siempre he querido hacerte? Por supuesto. ¿Por qué me diste esta oportunidad después de toda la crueldad? Porque arriesgó su reputación al ofrecerme la redención. Conceição observaba a la gente que llegaba al evento. Empresarios, trabajadores, personas de todos los ámbitos de la vida reunidas por una causa común. Porque creo que todos los seres humanos llevan dentro la semilla de la bondad. A veces, esa semilla queda enterrada bajo capas de arrogancia, prejuicios y dolor, pero siempre existe, esperando la oportunidad adecuada para florecer. Y si no hubiera cambiado, entonces habría aprendido una lección diferente sobre la naturaleza humana. Pero afortunadamente, descubrí que la fe en la capacidad de transformación es una de las fuerzas más poderosas del universo. Esa noche, Rita sirvió a los invitados en la gala benéfica, no como castigo o penitencia, sino como una elección consciente. Eligió servir en lugar de ser servida, la humildad en lugar de la arrogancia, el amor en lugar del odio. Cuando una joven empresaria la reconoció y comentó, ¿no eres tú la mujer de la campaña de la segunda oportunidad? ¡Qué valentía tan impresionante la tuya al venir aquí! Rita respondió con calma, la verdadera valentía no es hacer lo que es fácil. El valor es elegir cada día ser mejor que ayer. Y allí, en esa sala donde una mujer arrogante había destruido a otra con prejuicios y crueldad, dos mujeres trabajaban codo con codo, demostrando que las historias más poderosas no son las de personas perfectas, sino las de personas que eligen crecer a partir de sus errores más graves. Rita